Hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, a menudo se cuenta de una forma un poco simple, ¿no? La revolución científica, siglos XVI a XVIII. Siempre se dice, la razón contra la fe. Sí, esa es la narrativa habitual. Pero las fuentes que tenemos hoy, unos extractos de La Revolución Científica, cimientos divinos de la ciencia moderna, pues pintan un cuadro bastante distinto. Mucho más Mezclado. exacto. Lo que sugieren estos textos es que para muchísimos de los pioneros de la ciencia moderna, la fe no era un estorbo. ¿Qué va? Era el motor. Estaban convencidos, vamos, ¿Convencidos de que exactamente? pues de que el universo, como obra de un Dios racional, tenía que tener un orden lógico, un orden inteligible, y que descubrir ese orden era, bueno, casi un deber religioso, una forma de honrar a Dios. O sea que investigar la naturaleza era como rezar. En cierto modo, para figuras como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, la ciencia era una manera de leer la mente divina, de entender cómo funcionaba la creación. Interesante. Pues vamos a ver esa conexión más a fondo. A ver si podemos desmontar un poco ese mito del conflicto inevitable entre ciencia y fe en esa época. Perfecto. Podemos empezar por Copérnico, si te parece. Adelante. El del heliocentrismo. Eso es. Pues según estas fuentes, su modelo con el Sol en el centro no era para nada un desafío a la Iglesia. Al contrario, él buscaba reflejar la perfección y la gloria de Dios. Hay una cita suya muy reveladora. Así, la de la lámpara, ¿no? Que dice algo como, ¿quién pondría esta lámpara, el sol, en otro lugar mejor? Esa misma. Refleja una búsqueda de armonía, de belleza matemática. Para él, esa simetría era como la firma del geómetra cósmico. La matemática era el lenguaje de Dios. Claro. Y esa idea conecta con Kepler, ¿verdad? Las fuentes dicen que buscaba las armonías cósmicas. Suena muy místico. Totalmente. Kepler era teólogo luterano, y para él no había separación. Buscaba literalmente la música de Dios en las órbitas planetarias. Creía que Dios había organizado el cosmos según principios musicales y matemáticos. Y de ahí salieron sus leyes del movimiento planetario. Tan precisas. Exacto. Fueron el resultado de esa convicción profunda. Él mismo lo dijo. Dios es grande. La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla. Se veía a sí mismo como un sacerdote de la naturaleza. Casi nada. Impresionante. Y esta idea de leer la obra de Dios sigue con Galileo, ¿no? Los textos hablan de su idea de los dos libros. Sí, fundamental. Los dos libros. Las Escrituras, por un lado, y el libro de la naturaleza, por otro. ¿Y cómo lo conciliaba? Porque ahí sí hubo conflicto. Bueno, el conflicto fue más complejo, pero su argumento era que ambos libros venían de Dios, del Verbo Divino, decía. Por tanto, no podían contradecirse realmente. La naturaleza estaba escrita en lenguaje matemático. Y había que leerla con la razón y la observación. El telescopio era su herramienta para leer ese libro. Eso mismo. Para él era descifrar cómo funcionaba de verdad la creación divina. Vale. Y, a ver, Francis Bacon, padre del método empírico, parece más terrenal, ¿no? Pues fíjate, incluso Bacon, según estos textos, lo veía todo con una lente teológica. Para él, la ciencia era un deber sagrado. ¿Para qué? Para restaurar el dominio del hombre sobre la naturaleza, el que se perdió en el Edén. ¡Ostras! O sea que el conocimiento empírico era la forma de volver al jardín. Algo así. Decía que el conocimiento es el mapa que nos devuelve al jardín del Creador. La observación era, otra vez, leer la obra de Dios para poder usarla como él quería. Curioso. Y hasta Descartes, que siempre se asocia con el mecanicismo puro y duro. ¿También? También, las fuentes señalan que su física mecanicista se basaba en la inmutabilidad divina. ¿Cómo es eso? Pues creía que como Dios es perfecto y no cambia, garantiza que las leyes de la naturaleza, como la conservación del movimiento, sean constantes y fiables. La existencia de un Dios bueno era la garantía de que nuestra razón no nos engaña al estudiar el mundo. Tiene su lógica interna. Y llegamos a Newton, el gigante, que resulta que dedicó más tiempo a la teología que a la física, según dicen. Sí, es el caso paradigmático. Newton veía la gravedad no solo como una fórmula matemática. ¿Cómo la veía entonces? Pues posiblemente como la acción directa de Dios manteniendo todo en orden, y el espacio, para él, era como el sensorium de Dios.
Su sensorium, ¿qué significa eso exactamente? Pues como su órgano de percepción, digamos, el medio a través del cual Dios percibe el universo e interactúa con él. Su famosa frase lo deja claro, ¿no? Este sistema tan bello solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Clarísimo. Y creía que Dios incluso hacía ajustes de vez en cuando, ¿no? Sí, creía en una intervención activa para mantener la estabilidad del sistema solar. Entonces, repasando todo esto, Copérnico, Kepler, Galileo, Bacon, Descartes, Newton, todos estos nombres que mencionan las fuentes, ¿qué ideas comunes podemos sacar sobre esa relación fe-ciencia? Pues, a ver, en los textos que hemos visto se repiten varias cosas clave. Primero, la creencia en un creador racional. Esa era la base que les hacía buscar un orden, unas leyes en la naturaleza. Sin eso, ¿para qué buscar? Claro, si el universo fuera caótico. Exacto. Segundo, esa metáfora potentísima del universo como un libro escrito por Dios. Un libro que se puede leer con la razón y la observación. Tercero, la belleza, la armonía, la precisión del cosmos. Todo eso lo veían como una prueba clara de que había un diseñador inteligente detrás. Y cuarto, Y cuarto, la confianza en la razón humana. No como algo opuesto a Dios, sino como un don divino, una herramienta que Dios nos dio precisamente para poder comprender su obra. Como dijo Descartes, Dios no nos dio una razón defectuosa. Pues queda bastante claro, viendo estos extractos, que esa imagen de guerra total entre ciencia y religión en la revolución científica es como poco una simplificación muy grande. desde luego. Para muchos de estos protagonistas, quizás la mayoría de los importantes, investigar el universo era una forma profunda, muy profunda, de acercarse a Dios. El laboratorio y el altar no estaban tan lejos. Y esa idea de que la ciencia necesita una